¿El Fire no piensa venir a controlar este business o qué? Se supone que debería estar acá, pero pues no ha llegado. Pues es un número que no conozco. ¿No será un comprador nuevo? A lo mejor alguien nos recomendó. Contesta. A lo mejor y sí. Nada más cuidado con lo que digas, ¿no? Que eres bien hocicón. Bueno, Mi querido y fiel Jay. ¿quién habla? No estoy muerto, Jay. Ya salí del coma. Y el Fire lo sabe. Me imagino que no puedes hablar porque estás enfrente de los traidores. Pero escúchame algo. El Fire no sabe que ya desperté. Escúchame una cosa. Solo en ti confío. ¿Entiendes, Jay? I'm back, dude. I'm back. Qué bonita estás, carnalita. A ver esos ojos. ¡Qué ojazos! Como los de mi jefa. ¿Te pareces a ella? ¿Te pareces a ella, bonita? ¿Se parece a ti? ¿Qué? A ver, yo creo que ya fue suficiente, Rodrigo. Interrumpiste el bautizo, dámela. Rodrigo, la última vez que me viste, me dijiste que no querías estar cerca de nosotros. ¿O no fue así? Miren, porque Luis me invitó, pero si te molesta tanto, ¿me puedo ir de una vez? Espérate, Rodrigo. Tú eres parte de la familia. Necesito que veas esto. Están nombrando la revista. Un residente de Beverly Hills tenía esclavizada a su empleada doméstica bajo condiciones inhumanas. La mujer fue salvada heroicamente por unos colegas periodistas de la revista National Look. La noticia ya es nacional. ¿Qué haces aquí, Gracie María? Aquí no hay asunto para ti. Lárgate. Daisy, mija, ayer hablamos, ¿en qué La quedamos? niña corre peligro cerca de este animal. Ey, cuidadito cómo me hablas. ¿A qué vienes? No, ¿Qué ya quieres? basta ustedes dos. A ninguno lo quiero aquí porque lo único que saben hacer es causar problemas. ¿Ves por qué te dije que tenemos que cuidar a la niña? Yo quiero protegerlos a ustedes. A él no le importan. La única familia que le importa a él es la colonia. Mira, Gracie, ven. Yo te voy a acompañar a tu casa. Vámonos. No. Mira, don Carlos, yo no vine aquí a molestar. Yo me quedé allá atrás toda la ceremonia porque usted me prohibió acercarme a la niña, pero él sí puede estar cerca de la niña. Mija, es que tú no estás bien. A ver, Gracie, ya sabemos que te duele mucho todo lo que te pasó y que la bebé te recuerda a tu hijo. No, es que ustedes no entienden esa bebé. Ya, cállate. Esta mujer está loca, por favor. Es un peligro para mi bebé. Quiero que tú y Rodrigo se mantengan alejados de don Carlos. Él no se merece estar cerca de unos traidores como ustedes que nada más lo van a hacer sufrir. Aleja a Rodrigo de su papá y de la hija que tuvo con Felicia. Quiero a Rodrigo alejado de esa niña. ¿De quién hablas? De ella, del amante de Rodrigo. Ella también tiene la culpa de esto. Gracie, ¿quién es ella? ¿Quién es la amante de Rodrigo? Yo estaba presente cuando cargaba a mi hermanita con mucho amor. Cómo veía a Felicia con orgullo diciendo, somos la familia perfecta. Ay, bueno, ya, hombre, qué necesidad de meterme el dedo. ¿Qué necesidad? ¡Párale! Pues, ¿para qué lo hago? Para que te des cuenta que ese güey no te supo valorar. Y que yo soy capaz de hacer lo que sea por ti. Hija, yo no tengo familia. No tengo vieja. No tengo un hijo. Pero tienes a la colonia, que es como una familia para ti, ¿no? Eso no se para. Me lo hubieras dicho antes. Eso se puede solucionar hoy mismo. Yo renuncio a la colonia por ti. Y para siempre. Tú pídemelo. Y lo hago. Escúchame. Ahora Marlene, la enfermera maravilla, va a trabajar para nosotros. Y le va a decir al Fire que yo sigo en coma y que no he tenido ningún avance. Y eso lo vas a hacer por la vida de tu chamaco. Y por la de mi esposo también. No le haga daño. Déjeme hablar con él. Jay, pásale el celular para que escuchemos todo. En lo que quedamos de acuerdo. ¡No me mates! ¿Por qué vos decidiste echarme de tu casa y me echaste de tu vida? Sin darme ninguna explicación, Juana. ¿Vos te alcanzás a imaginar las cosas que pasaban por mi cabeza? Yo pensaba que te habías ido con otro hombre, que ya no me quería.
que te habías arrepentido de vivir conmigo. Hasta llegué a pensar que te habías enamorado del desgraciado de tu patrón, Juana. Después me di cuenta que era lo que había pasado. Algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Como dice mi cuñado Carlos, qué bonito que es lo bonito, hombre. Qué gusto que finalmente ustedes decidieron anunciar su amaciato, ¿eh? Pero tú, canijo, tú me lo negaste. Yo fui y te pregunté si ustedes se traían algo. Ya sabía que se traían ganas, mendigos. Así es. Ya por fin me tocó un buen hombre a mi lado. ¿Quieres un trago? Te voy a dar un consejo, jefe. No creas todas las idioteces que dice la loca de Gracie. Y te voy a pedir un favor, mejor vete, antes de que se me olvide que eres mi jefe. Tú hace un rato que te olvidaste que soy tu padre, Rodrigo. Te pedí 1.000.000 de veces que dejaras a la colonia. No lo hiciste. Hasta que supiste que Adela era Mati. Entonces sí los traicionaste. ¿Ah? También fuiste capaz de matar a una mujer. Por ellos. Para encubrir a Adela, ¿no? ¿Sí? Y me preguntaste que si yo era capaz de hacer lo mismo. Ahora tú contéstame, desgraciado. ¿Eh? ¿Qué sientes por ella? ¿Estás enamorado de Adela? Mírame a los ojos, Rodrigo, y dime la verdad. ¿Estás enamorado de mi mujer? Simón. Estoy enamorado de Adela. Hice todo eso que tú estás diciendo. Porque la amo. Arriesgué mi vida. Me enfrenté a la colonia. Y si es necesario, por ella, me voy a enfrentar a ti. Ahí está tu respuesta. Tú ya sabes lo que Rodrigo siente por mí, ¿verdad? ¡Es mi hijo, Adela, mi hijo! Precisamente por eso, Carlos. Por eso fue que yo decidí alejarme de ti, porque es tu hijo. ¿Tú eres mi mujer? Una mujer que habrías terminado odiando si hubieras tenido que elegir entre tu hijo y ella. ¡Eso no es cierto! ¡De ninguna manera! Yo te protegí un montón de veces de Rodrigo cuando tu vida peligraba por la clica, ¿o no? Sí, es verdad. Me protegiste de la clica, pero nunca le diste la espalda a tu hijo tampoco. ¿Y cómo crees que lo hiciera si no sabía nada? ¡Es diferente! No es diferente. Es exactamente por eso que me quedé callada, porque ya no se trataba de protegerme, Carlos. Se trataba de elegir entre una mujer y un hijo. Y yo te conozco perfectamente. Yo sé la clase de hombre que eres, el gran padre que eres. Te habría roto el corazón si te hubiera echado en cara todo lo que está pasando. Por Dios, te quería ahorrar ese sufrimiento, ese dolor, esa rabia, esos malditos celos que te estoy viendo en la cara en este momento. Esta se queda aquí. ¿Le pusiste suficiente somnífero? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú crees, Carlos, que yo te engañé con tu hijo? Marlene, despierta. Está muerto. Pusieron una bomba y va a estallar. Quieren hacer creer que el cadáver de mi marido es el de Colmillo. ¿Qué? Ahora me da mucha vergüenza parecerme a ti. Sabes que me da mucho gusto que digas eso, que te dé vergüenza, porque yo nunca he querido que seas como yo. Tú siempre te has empeñado, ¿no? En lastimar a mi papá. Primero, ¿qué hiciste? Te fuiste a la casa para preocuparlo. Después te metiste a la colonia para llevarle la contraria. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te enamoras de Adela para darle otro golpe o para qué? A ver, que te quede muy claro. El que yo me enamore de Adela no es un capricho, Luis. Si lo estás pensando así. Ya te expliqué todo lo que siento por esa mujer. ¿Y? ¿Y? Ella está enamorada de él. Mi papá también de ella. No, eso no es cierto, porque eso no es amor. Lo que siente mi papá por ella no es amor. Entonces, ¿qué? Rodrigo ya se alejó de nosotros. ¿Y sabes para qué? Para no lastimar a mi papá. Esa es la clase de cosas que se hacen por amor. ¿Tú qué vas a entender de eso, Luis? Él tiene una familia hermosa ya con Felicia, ¿no? Pero no está con ella porque se ama. No terminas por entender. Mira, es algo que no pienso discutir contigo. Mejor vete, de verdad, antes de que ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿De que me pegues?
El área de seguridad se achicharró. Así que la policía no va a poder saber quién entró y quién salió. A ver. Tenemos ese poquito de tiempo en donde separan los huesos, pero se van a dar cuenta que ninguno de esos cuerpos es mío por el ADN. Entonces es que necesito que me pongas al tanto de todo. Que me digas qué hizo el Fire y qué dejó de hacer. Así los voy a golpear donde más les duele. Jefe, el Fire lo ha venido engañando desde mucho tiempo antes que el balazo. ¿Ahora qué hizo? Adela Morales. Está viva, jefe. ¿Es mi hija? No, hermano. No es tu hija. Lo siento mucho, Willy. Lo siento mucho. Yo sé que te duele en el alma, pero créeme que es lo mejor, hermano. Mira, velo así. Así ya no te vas a meter en broncas por esa señora. Pero no te preocupes, mi Jay. No va a quedar títere con cabeza. Si mis enemigos creen que ya conocen el sufrimiento, les voy a demostrar que no. Primero me voy a cobrar con sus hermanos, sus parientes, todos sus seres queridos, hasta el perico. Todo alrededor del Fire. Todo. Todo alrededor de Adela Morales y de la Wherever, de la Felicia, se va a destruir. Su mundo entero va a temblar, mi Jay. Los que me desafiaron también van a caer. Los voy a obligar a arrodillarse, man. Van a llorar sangre, mi Jay, por cada una de las puñaladas que ellos me dieron. Y al final, el plato fuerte. El traidor va a conocer el infierno. Lo quise como un hijo, pero ahora lo odio como mi peor enemigo. Ninguno va a quedar vivo. Felicia, yo quería hacer todo para ti. Yo quería ser el papá de la niña. Yo quería ser el hombre de tu vida. Yo quería... Bueno, pues ya saben mi nombre. Y voy a tener que dar la cara si no quiero que me sigan persiguiendo para siempre. Yo te dije que te iba a poner protección, Guarura, lo que tú necesitaras. Esto es muy peligroso, mija. Escúchame. Escúchame. Si te llamé, es porque tengo una solución. Va. Si te llegan a preguntar, tú diles que hay miles, que hay millones de Adelas Morales en el mundo. Que yo me llame así es mera coincidencia. Además, jamás se van a imaginar que yo de pandillera pasé a periodista. Tú sabes que entre los nuestros ese tipo de cosas no pasan. Va, ¿entendido? ¿Te quedó claro? ¿Entendido? Muy bien, mi Jay. Quiero ahora tu prueba de amor. Quiero que hagas lo que me prometiste. En muchos casos, nosotros utilizamos seudónimos para escribir nuestros artículos. Es algo totalmente normal. ¿No será que Adela Morales utilizó otro nombre porque es indocumentada? Y a esta revista no le convenía que se supiera eso. No, eso no es verdad. Las cosas no son mentira. Adela se quiso mantener en el anonimato para ganarse la confianza de la gente hispana. Es una mujer de muchos valores. Es una mujer que se ha sabido ganar el corazón de todos nosotros aquí en la revista. Por eso, y por muchas cosas más, es que estoy enamorado de ella y he decidido casarme con Adela.
¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal, donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com, donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada